la verdad que lo hago desde un lugar novedoso, habiendo escuchado, porque todo lo que iba a decir ya lo dijiste vos. Pero a mí me quedó muy claro, es decir, algo que me llamó mucho la atención fue esta invitación de Horacio y trabajar judicialización y convención, ¿sí? Entonces, nos obligó, por lo menos a mí me obligó a leer un poquito a correrme del espacio que estoy acostumbrado a trabajar la convención y decir desde qué punto puedo abarcar judicialización, es decir, que se levantan hoy una persona con discapacidad o las familias y dicen vamos a hacer juicio porque no tengo el derecho a la salud, no tengo el derecho a la educación. Y ahí dije, hay una cuestión ideológica atrás que tiene que ver con los derechos humanos, como decía Luis, y esto de los pactos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Y me puse a pensar, leyendo un poquito a Oliver, a Barton y trayendo un poco Shakespeare, que fueron los ideólogos de la convención. ¿Por qué? ¿Por qué si había dos tratados separados, ahora hay uno solo donde están todos los derechos juntos, ¿no? Y pensé en estos conceptos que trabajan muchos colectivos de personas con discapacidad y es el tema de la invisibilización, ¿no? Siempre se sintieron invisibles las personas con discapacidad, no tenidas en cuenta. Y ahí es donde confrontaban los dos modelos, ¿no? El modelo médico, que tiene a la persona como un objeto de prestaciones médicas, el modelo de iba a tomar del modelo médico el modelo jurídico, y ahí trabajé un poquito con Foucault, con esto de la anomalía política, cómo lo médico y lo jurídico se apoyan claramente, y uno le dice, me lo dijo el médico, y el médico dice, me lo dijo el abogado, y a partir de ahí construyen a un objeto, que es la persona, que nunca llega a ser sujeto. Y cómo la convención viene a poner a la persona en el lugar de sujeto de derecho. Entonces, trabajando esta idea de la invisibilización, decía, ¿por qué tiene dos separaciones muy claras? Y una es todos los derechos que tienen que ver hasta el artículo 13 inclusive, y a partir del artículo 14 y 15 tiene otra definición, ¿no? Es decir, a partir de esos artículos, la Convención en adelante tiene lo que es todo el ejercicio de derechos: salud, educación, reproducción, habilitación, rehabilitación, autonomía, independencia. ¿Y por qué hay un artículo 13? Que es el acceso a la justicia. ¿Sí? Se supone que si las personas tienen los derechos pueden acceder a la justicia. La misma convención, que tiene el 70% de los artículos hechos por personas con discapacidad, porque es la primera norma a nivel internacional que se les preguntó a las personas con discapacidad que querían. ¿Sí? Y tampoco fue algo que los estados hicieron de común acuerdo. ¿Sí? Los sentaron a la mesa pero le dijeron no hablen. Y a través del embajador de Canadá fue que pudieron introducir todo su pensamiento. Entonces decía, el artículo 13 es el artículo de acceso a la justicia, es el arma, es la herramienta por la cual las personas con discapacidad pueden ejercer sus derechos, ¿sí? Y este artículo 13 que les voy a decir, lo voy a leer dos partes que dice: los estados partes van a asegurar a las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás. Es decir, sabían que no se iban a cumplir sus derechos, por eso lo mencionan, y también sabían que si iban a ir a la justicia no lo iban a hacer en igual condiciones que los demás. Es decir, y ahí empecé a pensar en la invisibilización doble. No solamente que no se iban a cumplir sus derechos, sino que tampoco iban a poder ir a la justicia para poder exigir el ejercicio de sus derechos. Y paralelamente, por la letra que mi colega me sacó, también pensé en el proyecto de unificación del Código Civil, que ya María Silvia les debe haber hablado muy fuertemente sobre este proyecto y la mirada que particularmente tenemos. Y hay una realidad que tiene que ver con los tratados internacionales. Los tratados internacionales, hay un tratado de los tratados, es decir, hay un tratado que es el Tratado de los Derechos de Viena, que una vez los estados dijeron, bueno, cada vez que hagamos un tratado lo vamos a hacer de determinada forma, ¿sí? Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, ninguna norma que nosotros tengamos en nuestros propios estados puede ser de inferior calidad que la que firmemos. Si firmamos una de mayor calidad, tiene que prevalecer la de mayor calidad, ¿sí? Y siempre se dio
que los estados, cuando firmaban los tratados, tenían dentro de sus legislaciones que eran inferiores en calidad. Entonces tenían que adecuar la legislación a lo que eran los tratados internacionales. Pero nosotros en Argentina tenemos eso de que queremos modificar y queremos ser primeros en todo. Con este Código Civil unificado estamos haciendo la inversa. Es decir, tenemos una norma de máxima, teníamos una norma que era el paradigma de las personas como objeto de prestación, de protección, que era el Código Civil, y ahora estamos modificándolo para no modificar. Entonces pensaba en esto de la invisibilización y la verdad como abogado, cómo realmente técnicamente me suena muy mal que miembros de la Corte, sabiendo que existe un tratado de derecho internacional, sostengan la invisibilización. Y me preocupa por el sistema jurídico. Porque estos miembros de la Corte que propusieron esta modificación, que no cambia nada, por más que vengan a decir que hay una modificación, si hay una suavización de los términos, la mirada del problema de la salud es del otro siempre, de la persona con discapacidad. Es más, los requisitos que tiene el código dice pronóstico y diagnóstico. ¿Pancho tiene un pronóstico y diagnóstico para poner una sentencia? No. No, yo tampoco. Encima la sentencia dice hay que poner desde el momento en que se manifestó. Yo tendría que ver la concepción desde qué momento se manifestó. Con esta mirada médica. Entonces, ¿cómo no solamente se resiste el sistema, sino que nosotros nos constituimos paralelamente para sostener la invisibilización como barreras desde lo actitudinal? Es decir, si bien la Convención va a decir hay que sensibilizar a la sociedad y a las familias y corrernos de los estereotipos y los prejuicios, es muy fuerte este código y es muy fuerte la mirada que se le da a la persona con discapacidad a partir de este código. Esta invisibilización que vuelve a mostrar, esta invisibilización que se está paseando por todos los ámbitos jurídicos, mostrándose como apoyos, ¿sí? Cuando el único artículo, que es el 43, que se pudo hacer a través de un trabajo de organizaciones de la sociedad civil, con el observatorio y organizaciones de la sociedad también, de organizaciones públicas, se pudo introducir un solo artículo, y a mí me preocupa mucho esto de que lo actitudinal no ha cambiado, que tenemos una legislación de derechos humanos como es la Convención, que tenemos esto de que nos han marcado que la invisibilización ha sido doble y nosotros volvemos a sostenerlo. Nosotros como abogados no podemos sostener esto. Como abogados tenemos que rechazar esta codificación y esta cosificación de las personas con discapacidad. Desde la sociedad civil tenemos la obligación de hacerlo. Porque no podemos aceptar que este doble juego de invisibilización que se está dando con las personas con discapacidad y que se vuelve a reafirmar, lo pasemos por alto. ¿Sí? Porque es un motivo de discriminación por discapacidad, como dijo Luis. La verdad, es preocupante. Nosotros de la organización civil, de las organizaciones de la sociedad civil, tenemos que visibilizarlo. La judicialización de lo que es la temática de la discapacidad nos muestra ya que eran invisibles. Hay toda una legislación que dicen que hay que cumplirla. Y los padres viven recorriendo juzgados para que se cumplan derechos básicos, que es la educación, la salud, habilitación, rehabilitación. Y eso es el llamado que yo sentí que Horacio nos había hecho a repensar un poco desde lo que es la Convención y esto de la invisibilización. Si las personas con discapacidad no son sujetos de derecho, si no pueden ejercer su derecho, si no van hacia la autonomía, a la toma de decisiones y la independencia como fuerte paradigma, decididamente no hay norma que valga.
vamos a poner la convención en casa, la vamos a poner en un cuadro, vamos a decir qué linda norma, y la vida de nuestros hijos, de las personas con discapacidad, va a pasar de largo si nosotros no tomamos acción, ¿sí? Y también la invitación es a las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad también tienen que luchar contra estos estereotipos, ¿sí? Porque muchas personas con discapacidad, y esto lo trabajamos también en esto de la invisibilización y del modelo médico, tienen que colocarse en el modelo de ejercer sus derechos, ¿sí? Porque desde las personas sin discapacidad les hemos hecho creer que eran objetos y se creyeron el discurso. Y muchas personas con discapacidad, así como hay personas acá los tenemos que son luchadores, que están acá con nosotros, también hay personas con discapacidad que se resisten al cambio, porque se obtienen mucho más beneficios desde un modelo de la solidaridad que de un modelo de ejercicio de derechos. Entonces, la invisibilización también tiene este doble juego. Las personas con discapacidad activamente tienen que ejercer su derecho. Así que la invitación es a entender que desde la visibilización es la única forma, que la Convención nos vino a traer el tema de la visibilización como algo que hay que hacer, que Argentina va camino a sostener la invisibilización en un punto tan fuerte como es esto del Código Civil, ¿sí? Porque esto marca, porque estos mismos miembros de la Corte, que saben, porque sus sentencias en fallos anteriores, Hermegian con Sofovich y Girondo, nos dijeron que esto que están haciendo ellos estaba mal. Y estos mismos miembros de la Corte saben que vamos a pedir la inconstitucionalidad de estos artículos. ¿Y cómo se van a pronunciar? ¿Qué van a decir? La verdad lo que yo escribía antes no estaba tan bien, pero ahora parece que está tan bien. Es compleja la situación. Y cuando María Silvia dijo la sociedad civil no fue llamada al momento de discutirla, ¿sí? Y no fue llamada al momento de discutir porque sabían que este plan no se iba a dar. Y que, como decía muy honestamente Ana, con quien realmente nosotros tenemos discusiones muy fuertes, todo ha sido el sistema puesto en crisis. Pero nosotros del sistema jurídico tenemos una omnipotencia y de las normas jurídicas que parece que no pueden ser puestas en crisis, ¿sí? Y el sistema debe ser puesto en crisis. Entonces me pregunto cómo va a reaccionar esta Corte cuando tenga que declarar la inconstitucionalidad de este mismo artículo del Código Civil, ¿sí? Esto es algo para pensar, para trabajar, para visibilizar, ¿sí? Porque los derechos de las personas con discapacidad hay que visibilizarlos, no solamente de las personas con discapacidad, sino de las personas que no tienen discapacidad, y nosotros que somos abogados más todavía. Y yo, pobre, la veo a la del Poder Judicial acá, con esto de la necesidad de también trabajar desde el Poder Judicial, ¿sí? Y yo trabajé con Horacio, y Horacio, lo que le costó a Horacio tener a los miembros del Poder Judicial acá, la resistencia es muy fuerte. La invitación es a trabajar sobre el cambio, agradecerles y no me voy a sentar nunca más después de vos, jamás. Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias por la invitación y gracias por el aporte que pueda haber hecho.